Lorenzo Córdoba desde el viernes se puso, como decimos en el rancho, el huarache antes de espinarse. Cuando se toma la decisión de aplazar temporalmente el proceso de revocación de mandato con 6 votos a favor y 5 en contra, dice Lorenzo Córdoba, pero no me vayan a tirar piedras porque no se habla de cancelar el proceso. Es que entiendan, nos hace falta lanita. Estas fueron las declaraciones del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, desde el viernes, cuando estuvimos siguiendo de cerca esta votación, esta discusión, este proceso en el Instituto Nacional Electoral. Hace 2 años se llevó al artículo 35 constitucional la figura de participación ciudadana conocida como revocación de mandato. Como saben, la Constitución establece que el proceso de revocación de mandato será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Dicha reforma previó además en su artículo 5º transitorio que, cito, el ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al INE en materia de revocación de mandato se cubrirá con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y subsecuentes. Posteriormente a esta reforma, en septiembre de este año, las cámaras del Congreso aprobaron la Ley Federal de Revocación de Mandato, que aterrizó varios de los conceptos establecidos en la reforma constitucional, entre otros, la obligación del INE de, cito de nueva cuenta la ley, habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior. Esto es, en los hechos y para el ejercicio que nos ocupa, la obligación de instalar o de realizar la revocación de mandato, si la ciudadanía así lo decide, instalando más de 161,000 casillas. Como todos ustedes saben, actualmente estamos dentro del plazo previsto en la Constitución y la citada ley para la recolección y presentación de apoyos ciudadanos por parte de quienes promueven la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo por haberle pedido la confianza. Un procedimiento que inició el pasado 1 de noviembre y que concluirá el próximo 25 de diciembre. Las firmas entregadas al INE en este periodo serán cotejadas y revisadas escrupulosamente para confirmar su autenticidad en un procedimiento que iniciará el 26 de diciembre y concluirá el 3 de febrero de 2022. Este proceso, dicho sea de paso, se llevará a cabo con todas las condiciones de certeza y transparencia y a la vista de los representantes de las organizaciones promoventes, quienes han manifestado ya su intención de observar la verificación. Esto quiere decir que en tanto no concluya la recolección de firmas y sobre todo la verificación de las mismas para confirmar los parámetros constitucionales para que la revocación de mandato sea convocada, la misma sigue siendo una eventualidad y no un hecho consumado. Así lo ha estipulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un acuerdo reciente emitido al aceptar a revisión la demanda de controversia constitucional interpuesta por este instituto la semana pasada. Recordemos que el INE recurrió a la Suprema Corte ante la inédita y grave situación en la que nos colocó la mayoría de la Cámara de Diputados, que decidió, sin justificación ni argumentación técnica alguna, negar las partidas precautorias que este Consejo General aprobó solicitar para poder llevar a cabo los eventuales procesos de consulta popular. Hoy sabemos que es una certeza que no habrá consulta popular en 2022, y el de revocación de mandatos previsto para el próximo año, que está, como mencionaba, en un proceso de recopilación y enseguida de validación de las firmas. Además, el INE cumplió con lo estipulado en la Ley Federal de Revocación de Mandato, haciendo justo hace una semana un ajuste presupuestal importante para tratar de garantizar la realización de este proceso. Pero como ya se comentó en este Consejo hace 8 días, haciendo los máximos esfuerzos de ajuste y estableciendo metas de ahorro, se logró concretar una bolsa de apenas 1.503 millones de pesos, que resulta evidentemente insuficiente para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se establecen, que se ordenan. No es una potestad de esta institución hacerlo así, sino una orden que se le da
en la ley federal de la materia y que implica un costo de 3.830 millones de pesos, con los que el INE simple y sencillamente hoy no cuenta, dadas las decisiones tomadas por la mayoría legislativa al aprobar el presupuesto para el próximo año. Dicho de otra manera, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en la adecuación presupuestaria, esta autoridad electoral apenas tendrá capacidad para fondear 1 de cada 3 pesos de lo que costaría ese ejercicio en caso de realizarse, de tener que realizarse, lo que llevaría obligadamente a este instituto a violar las disposiciones de la Constitución y la ley de la materia en relación con las características y garantías específicas que debe tener la revocación de mandato, en primer término el número de casillas que la propia ley establece si decidiéramos avanzar con el presupuesto con el que hoy contamos. Con el dinero que hoy tiene el INE, simple y sencillamente no se puede organizar, y en esto hay que ser categóricos y claros. No se puede realizar un ejercicio como la revocación de mandato en los términos establecidos por el propio legislador federal en la ley de la materia. Ante este déficit de 2.327 millones de pesos y la imposibilidad de avanzar en las actividades que implica un proceso de revocación de mandato en las condiciones óptimas establecidas en la ley, hoy se propone a este Consejo un proyecto de acuerdo para la posposición de algunas de las, en eso quiero ser categórico, no se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia constitucional que el INE ha interpuesto, o bien las autoridades competentes fonden este instituto de los recursos necesarios, o bien instruyendo a este instituto que a partir de enero se… Ahí está el meollo del asunto, don Lencho. Usted quiere aplazar, posponer, pero indefinidamente, porque después el escudo va a ser, no, pues es que no se ha hecho la revocación de mandato porque la Suprema Corte no ha decidido. Es toda una maraña, mi querido Toño, bien elaborada. No, pendejos no son. Y ante esto, pues hay que señalar estas hipocresías de Lorenzo Córdoba, el simulador de la democracia electoral en nuestro país. Sí, y ha sido apoyado, Vicente, por una serie de impresentables aquí y allá. Obviamente por el dirigente del PAN, Marco Cortés, quien dice que hay que respetar al INE, pero por otros impresentables y asquerosones, como el mismo saco de pus Javier Lozano, como Jorge Triana, que está ahí en la Cámara de Diputados, como el pseudoperiodista Marco Levario Turcot, el calderonista Max Kaiser, quienes incluso justifican, defienden con todas sus fuerzas al Instituto Nacional Electoral en estos momentos, cuando bueno, han sido también críticos del mismo, cuando se trata de situaciones que son a favor del movimiento Regeneración Nacional. Uno de los argumentos más estúpidos con los que ellos tratan de satisfacer esto que dice Lorenzo Córdoba es que aún quitándoles el dinero que ganan los consejeros electorales, así lo planteó el calderonista Max Kaiser, aún quitándoles sus salarios millonarios, pues todavía faltarían miles de millones para realizar la consulta de revocación del mandato. Y ese no es lo de fondo. El problema es que no solamente el INE gasta muchísimo en salarios, gasta también en comidas, en cenas, en bebidas, gasta muchísimo en viáticos, gasta muchísimo en operatividad, gasta muchísimo en sus empleados, gasta muchísimo en sus asesores, y en todo lo que obtienen los trabajadores del INE. Lo decíamos desde la semana pasada, se van a esta Navidad los consejeros del INE con al menos $500,000 de pesos en aguinaldo, por ejemplo. Y aquí nos lo han planteado una y otra vez grandes expertos electorales y así como activistas, de cómo en todo caso se puede realizar esa consulta de revocación del mandato con muchísimo menos dinero y con la participación del pueblo, un pueblo al que han minimizado desde un principio. Esta tontería que plantea Lorenzo Córdoba antes de espinarse, de este guarache que se pone antes de espinarse, es la mera justificación de una situación completamente establecida. Ellos ya sabían que su jefe, el patrón de todos estos, el patrón de la ultraderecha, Claudio X González, había determinado que no iba a la revocación del mandato. Se dieron cuenta, Vicente, de esto desde el 6 de junio. Y desde el 6 de junio él tomó la decisión junto con Gustavo de Hoyos Walter. ¿Saben qué?
ya no le vamos a apostar a la revocación del mandato porque al contrario de querer quitar nosotros a López Obrador, lo vamos a ayudar ya que la gente lo apoya absolutamente. Y por mucho que se expresen a favor de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, los impresentables del saco de pus, Jorge Triana, Max Kaiser, este pseudoperiodista Levario Turcot, los expresidentes y etcétera, la gente, el pueblo de México, al leerlos, al verlos en las principales columnas, al verlos en los principales medios de comunicación tradicionales, se encabrona en todo caso, está en contra de esto, están la mayoría lo hemos visto, están muy enojados con el INE. No van a poder convencer con este tipo de argumentos de Lorenzo Córdoba a la gente, no lo están convenciendo, la gente está muy encabronada. Claro. Y ¿sabes qué, Toño?